Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. En esta oportunidad estamos con otro tema para poder conversar, y ahora tengo aquí al Dr. Cruz conmigo, pero tenemos un tema interesante que sé que es su pasión y también obviamente es mi pasión y es la pasión de cada cristiano: las misiones y la educación teológica. Ese es el tema que vamos a estar entonces hoy conversando con el Dr. Cruz. De entrada digo muchas gracias por aceptar esta invitación de poder venir y sentarnos y poder entonces platicar un poco sobre este tema. Originario de El Salvador, y es de El Salvador también, El Salvador Amén, del mundo. sí Así que los salvadores. los dos salvadores, así que pero no quiero dar muchos detalles porque sé que tú vas a poder compartir un poco más acerca de cómo el Señor te ha traído y cómo también el Señor te ha usado en diferentes ministerios. La primera pregunta que tengo es: ¿a qué te dedicas en la actualidad? Trabajo y ministerio. Muy bien, soy muy buenas a todos. Soy deudor, gracias Williams o hermano Williams o doctor Trigueros, como quiera llamar. Cualquiera está Con bien. tanto título uno no sabe cómo llamar a las personas. Papá, esposo. Cuando no me digas amor, está bueno. Siervo. Gracias por el tiempo y por Sí. invitarme a este convivio para poder hablar un poquito sobre los hechos de Dios en la vida personal. En la actualidad soy el coordinador del doctorado en ministerio en el Seminario Teológico de Dallas, y también coordino lo que es el doctorado en educación ministerial, el doctorado en educación ministerial, y enseño algunas materias en el área de misiones, como en una materia también en el área de liderazgo cristiano y asuntos que tienen que ver con la iglesia local. Y bueno, sé que lo coordinas, pero ¿qué materias enseñas también en los doctorados en específico? Sí, bueno, enseño una materia que tiene que ver con la responsabilidad de que como iglesia tenemos una responsabilidad no solo local, ¿no? Lo cual es muy cierto, pero en base a la palabra de Dios, lo que enseña en Mateo 28, en Hechos 1:8, tenemos también una responsabilidad global, lo que llamamos local, ¿no? Que es global y es local al mismo tiempo, porque no podemos cerrar nuestros ojos a una realidad mundial, especialmente en tiempos cuando los medios nos han abierto los ojos para ver lo que está ocurriendo en lugares como Rusia, como Ucrania, lugares del Medio Oriente, lugares de África, Asia, en nuestra propia América Latina suceden cosas, y al instante estamos escuchando, ¿no?, la información en vivo. Así que el mundo se ha vuelto una aldea global en la realidad, y nuestra responsabilidad es esa misma como iglesia. Y también he escuchado, y esto, bueno, te viste también por los comentarios de los alumnos, clase de misiones a nivel de maestría, tanto en inglés y en español. También estás envuelto entonces en eso. Creo que es introducción a las misiones. Sí, en el área de maestría es introducción a las misiones. Y enseño también un curso que es un curso final en inglés, que es un curso de dinámicas de la vida misionera. Son las etapas del misionero a través de su inicio, su llamamiento, su formación, como luego ya el envío y la estadía en el lugar y todo lo que conlleva ese primer ingreso, ese choque, luego el periodo, el reingreso y la reinserción en su cultura de origen o a la cultura donde regresa a trabajar o a vivir. Bueno, vamos a llegar un poquito más allá, porque no solamente lo enseñas, sino que tú lo has vivido también cada una de esas etapas. Antes de llegar a la siguiente pregunta que tengo aquí escrita, por los mismos comentarios que he escuchado de los mismos alumnos que tienes o has tenido, tenemos la bendición aquí en el Seminario de Dallas de que muchos de estos estudiantes están en diferentes partes del mundo prácticamente, y algunos hasta en el campo misionero se dieron cuenta de que necesitaban la preparación teológica, y los tenemos entonces ahí en las clases. El impacto que ellos tienen, digamos, al escuchar a un maestro de primera mano que ha estado en el campo misionero y saliendo
desde América Latina para ser misionero. Sí. Vamos a llegar ahí, pero antes de llegar específicamente al trabajo misionero, tal vez si nos puedes comentar cómo viniste a dar al seminario de Dallas, a DTS. Bueno, la verdad es que toda experiencia cristiana tiene sus altos y sus bajos. Recuerdo una canción una canción popular que decía que la vida es una tómbola. Porque a veces estamos arriba y a veces la tómbola está abajo, ¿no? Entonces, y eso es lo que dice la palabra de Dios también en Eclesiastés, que hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo en que estamos arriba, estamos riendo, pero hay tiempo que estamos llorando. Entonces, nuestra transición del campo misionero, transcultural, a Estados Unidos fue un periodo bajo realmente, porque experimentamos el hallarnos solo con 7 valijas de regreso con mi esposa. No teníamos casa, no teníamos carro, no teníamos nada. Regresamos con 7 valijas, con mi hija que iba a iniciar sus estudios de la universidad. Ya un hijo estaba casi saliendo. Y entonces encontrarnos con cuál va a ser nuestro próximo paso. Y orábamos con Betsy, mi esposa, a ver qué es lo que Dios nos iba a mostrar. Y intentamos en un lugar o haciendo un tipo de ministerio, pensábamos que íbamos a regresar a trabajar con musulmanes y nos lanzamos, ¿no? En toda una capacitación, preparación, de seminarios en el área de musulmanes, y resultó que no terminamos ahí porque Dios nos fue cerrando puertas, y hasta que un día fue a través de la oración, a través de muchas aflicciones, a través de la necesidad misma, porque la economía tiene a veces que ver con mostrarnos la voluntad de Dios, que 2 amigos, nos invitaron a formar parte del Seminario Teológico de Dallas. Al principio para mí no era tan claro cómo iba a ser del campo misionero, trabajando con musulmanes, a regresar a trabajar en un campo más académico, ¿no? Donde la formación formal, la educación formal, y no tenía una gran experiencia en ese campo, tenía poca experiencia ahí. Pero Dios fue mostrando su voluntad y pues el rendirse, ¿no?, a la voluntad de Dios, y que teníamos la necesidad. Así que Dios nos abrió las puertas en el seminario, y así fue como hace casi 3 años ya tengo de estar laborando. Y ha sido un reto increíble, ¿no?, en muchos aspectos, y creo que es un telón que Dios continúa abriendo para mostrarnos cosas que ni nos habíamos soñado y que nos había preparado con diferentes experiencias para este momento. Ese es el gran cuadro que Dios tiene para nosotros, las historias que cada uno puede contar. Sí. Me conecto mucho contigo de que cuando estaba en la obra solamente pastoral, me hacía falta la cátedra, el aula con alumnos. Cuando estaba solo enseñando en un seminario, me hacía falta la iglesia. Sí. Esa es una de otras, pero cuando estás aquí en el seminario, ¿cómo puedes combinar todas esas experiencias, tus dones, y colocarlos Y quiero interrumpirte para decir que creo que como latinos, yo siempre he dicho que tenemos una eclesiología muy fuerte. Que nuestro llamamiento a la iglesia, a pesar que estemos en un seminario enseñando, a pesar que estemos en una par eclesiástica con otra función, siempre nuestro corazón está muy involucrado, muy relacionado a la iglesia local, ya sea en la predicación, en la asistencia, en el apoyo en oración, en lo que sea, pero pues hemos sido formados así. Tenemos una eclesiología que no todas las culturas en el mundo la tienen, lo cual es muy interesante, y es por eso que uno se siente en tanta necesidad, ¿no?, de estar predicando, de estar enseñando, pero en medio de la iglesia local. No sé si, José, estamos entrando a un... Bueno, aquí estoy viendo varios temas que podríamos hablar más seguido, como cómo trabajar con musulmanes. Ahí podemos desarrollar solo un tema, pero aquí estoy encontrando otro de que el aspecto nuestro latino de convivir con familia, con gente, la iglesia se convierte en nuestra familia. Obviamente la familia espiritual, pero ahí están entonces los lazos. ¿Qué hacías en el Medio Oriente y por qué el Medio Oriente? Bueno, para que medio me orientaran estaba en el Medio Oriente. Bien dicho. Bueno, sí, no quiero hablar del país específico porque las puertas se pueden cerrar si uno quiere regresar a visitar. Entonces, ¿por qué el Medio Oriente? No era la primera pregunta. Sí. Bueno, por la gran necesidad que existe en esa región del mundo.
donde hay muchos grupos, cientos de grupos no alcanzados, o sea, con menos del 2% de personas que conocen a Cristo, por un lado. Por el otro, la falta de obreros, donde hay iglesia, tal vez una iglesia naciente, una iglesia que está en pañales, ¿no? Y que necesita mucho el apoyo de hombres y mujeres que lleguen a animar a los hermanos. La necesidad es tan grande en esos lugares donde encuentras ciudades de ciudades, donde puedes tú pasar por millones de personas que no hay ni un tan solo creyente. Entonces es una necesidad tan vasta la que Dios me mostró a través del Seminario Teológico de Dallas, cuando era un estudiante acá, en el curso de misiones. Y por eso me encanta tanto el curso de misiones, porque fue donde Dios me llamó. Donde Dios me abrió los ojos para ver la necesidad del mundo. Y José, creo que, bueno, nos contaste de cómo llegaste al seminario de Dallas a hacer ministerio, a trabajar, pero ya acabas de mencionar, estuviste antes también unos años como alumno. Esa es parte de cómo el Señor trae, obviamente, un proceso en ti y en cada uno de sus hijos. Tal vez, y gracias a Dios que cuando te escucho, hace unos 3, 4, 5 meses atrás, fuimos los dos al Medio Oriente. Y al verte en el Medio Oriente, obviamente ya fueron 3 o 4 años que ya estaba fuera, al ya haber salido del campo, pero al regresar y verte hablar en el idioma de ellos, así como, me sentí hasta seguro porque él... te vas a poder desarrollar ahí. Fingía bien de que conocía. No, te comunicabas bien, porque la gente, por nuestra apariencia, pensábamos que éramos de ahí. Y algunos empezaron a hablarme pensando que yo era de ellos. Estaba así como, no entendí nada. Pero eso es parte de la experiencia de estar ahí. Claro. Antes de llegar, la otra pregunta que te hice a la par fue ¿qué hacías ahí? Pero antes de llegar al qué hacías, no sé si yo sé que la historia puede ser un poco larga, pero tal vez si nos puede resumir cómo un salvadoreño de Centroamérica, obviamente la iglesia está creciendo, pero esa utopía o ese patrón de que los misioneros solamente van de países más grandes y no de países pequeños, o países en desarrollo o subdesarrollados en algún momento, puede ir hasta el Medio Oriente. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo creo que es un paradigma que se está rompiendo, ¿no? Porque cuando regreso al Medio Oriente veo más y más obreros latinoamericanos llegando de todas partes, no solo de Centroamérica, México, sino que, claro, de Brasil, que es una potencia misionera, de Argentina, Chile, de muchos países de América Latina que Dios está levantando. Entonces, es lo que se conoce como un paradigma que ha sido roto completamente, porque ahora las misiones van de todo lugar a todo lugar. Antes era del norte, de Norteamérica, hacia todo el mundo. Ese es un paradigma que ya pasó. Y luego entramos a una nueva etapa, ¿no?, en el campo de las misiones, que es el tercer mundo. Es África, es América Latina, los que están convirtiéndose en los portadores. Corea del Sur, los portadores, África del Sur, portadores del Evangelio, y algunos países europeos. Parece mentira, pero hay remanentes en Europa. Claro, hay norteamericanos, continúa siendo la mayor fuerza misionera mundial, pero algunos países europeos, nosotros nos sorprendió ver gente tan comprometida con Dios, que eran pioneros, que se estaban dando duro, ¿verdad? Europeos, alemanes, ingleses, holandeses. Sí, bueno, eran más, no irlandeses no conocimos mucho, pero sí eran más de Inglaterra, de Alemania, habían algunos de Holanda también. Y de otros países europeos, lo cual nos llamó la atención porque pensábamos que la idea estaba muerta. Y creo que siempre Dios deja un remanente, ¿no? Pero sí, Dios ha estado llamando a latinos, y la iglesia que el Señor nos bendijo con dejar allá tiene una fuerte cantidad de obreros latinos jóvenes que están llegando a sustituir a muchos de la fuerza que se conoció en tiempos pasados, ¿no?, como la fuerza misionera. Entonces es sorprendente con nuestras limitaciones
Tenemos limitaciones de finanzas, tú lo sabes muy bien, limitaciones en otro sentido de recursos, pero esas limitaciones se convierten en una fortaleza en el campo. Oh. Y tú mencionaste el hecho de que, bueno, te confundieron a ti en el Medio Oriente. Que te hablaban el idioma porque pensabas que era de ahí. Y eso es lo que nos sucede. Nos parecemos tanto. Tenemos muchos de los rasgos culturales también. El amor a la familia. Bueno, que todos nos reímos. Bueno, nos reímos por todo. Hacemos broma de todo. La amistad. Hay ciertas cosas del calor mismo latinoamericano que se parecen mucho a la cultura del Medio Oriente. Ahora, hay obstáculos también, o sea, no nos confundamos, ¿no? Hay diferencias y hay un choque cultural fuerte que existe y el idioma es claro, una barrera. Pero ya que una persona haya roto la barrera del idioma y entra tremendamente bien al campo del Medio Oriente. Es una efectividad la que se encuentra ahí. Depende también de la iglesia que lo apoya, porque tú estás mencionando un crecimiento. Pero el crecimiento y la madurez de la iglesia latina se puede medir cuánto está apoyando a sus obreros en el campo. Y ahí, José, ¿cuánto te apoyó la iglesia, tu iglesia enviadora? Sí. O no sé si fue iglesias de Centroamérica o si te apoyaste de acá también de Estados Unidos. ¿Cómo fue tu apoyo saliendo? ¿Te dejaron? ¿Había un equipo? O cuéntanos un poco de eso, porque sin duda nos van a estar escuchando algunos que están o tienen ya iglesias misioneros que están enviando, o de repente alguno que está sintiendo el llamado que Dios lo quiere enviar, no sé, puede ser al Medio Oriente o a otros países que hay necesidad. Claro. Sí, la experiencia nuestra fue muy positiva. Nuestra iglesia enviadora de El Salvador, la iglesia Nazaret, fue una iglesia que estuvo con nosotros hasta que regresamos, hasta que encontramos ministerio. Wow. Ellos nos apoyaron financieramente por casi 20 años, 25 años. Wow. Fue una iglesia no solo apoyo financiero, sino que un compromiso de oración y de comunicación, ¿verdad? Para mi cumpleaños ellos me enviaron una notita. Entonces uno ve el amor y todavía nos recuerdan con cariño, aunque ya no somos sus misioneros oficiales, porque no estamos en el campo, pero ellos nos ven como misioneros aún al día de hoy y no nos dejaron, no nos soltaron. Cuando otras iglesias nos soltaron de varias latitudes, había una iglesia en México que nos apoyó, la iglesia en El Salvador, una iglesia, luego iglesias hispanas en Estados Unidos, había una iglesia también en Los Ángeles y luego habían otras iglesias norteamericanas que nos apoyaron. Muy bien. Y hubo un tiempo que hubo una iglesia coreana que nos apoyó, lo cual fue sorprendente para nosotros que una iglesia coreana nos apoyara. ¿Pero de aquí o de Corea? Sí, de Estados Unidos. Fue una bien. iglesia de Estados Unidos que nos apoyó. Bueno, tiene un corazón fuerte para misiones. Exacto. ¿Y fuiste con un equipo o tenías esa dinámica también de parte de la iglesia? O, por ejemplo, si la iglesia alguna vez te fue a visitar al Medio Oriente, ¿cómo tenías esa dinámica? Sí, bueno, salimos, yo creo que es bien importante ese punto que estás haciendo, porque si no tienes el apoyo de un cuerpo que ore por ti, la batalla espiritual es fuerte en el campo, ¿no? Porque te encuentras con tantos desconocidos, o sea que no eres parte de ese país, tienes un pasaporte extranjero. Las leyes son muy diferentes, las costumbres también son diferentes y el cristianismo casi siempre es algo que no lo ven ellos con buenos ojos. Entonces hay muchos enemigos, se puede decir, hay muchas barreras. Entonces, pero la fuerza espiritual de una iglesia que intercede por ti es vital. Ese lazo, ¿no? Esa soga que te mantiene, que te apoya espiritualmente es fundamental para poder hacer la obra del evangelismo y luego el discipulado, que es el propósito tuyo, ¿no? Es establecer una iglesia local al menos, lo cual va a tardar mucho más. Pero sí, ese aspecto de un ministerio, de hermanos que oran por ti, que te aman, que tú sabes que cualquier cosa puedes recurrir a ellos. Y recuerdo cuando hubo una guerra, de tantas guerras en el Medio Oriente, ¿no? Pero hubo una guerra y entonces uno de los hermanos que tenía una agencia de viajes nos escribió diciendo, hermanos, si se quieren venir, yo les doy los pasajes, pero pueden venir. Entonces, son esos detalles. No nos venimos, ¿verdad? O sea, nos quedamos. Pero el apoyo. Pero el apoyo, el interés, el amor emocional, espiritual y en muchos sentidos material
vienen a llenar tu vida y saber que no estás solo. Ahora, conforme los años van pasando en el campo, uno va sintiendo más la distancia y uno forma parte mayor de a dónde has llegado. Sano, claro es sano, porque tú entonces te enganchas con la nueva iglesia, donde estás trabajando, con los hermanos que estás trabajando, y aunque son tus hermanos, que te apoyan, continúan apoyando, pero no es tanta la dependencia, se puede decir. Ya uno va en otro nivel, ya en otra etapa. Así es. José, muchas gracias por compartir eso y algo que hemos aprendido de países, como en el que estamos acá, con décadas enviando misioneros, ya maduraron o han madurado, y sin duda esos principios nos están pasando a nosotros en América Latina para enviar, y somos entonces ahora enviadores. Ya poco estoy escuchando de, tú sabes, esa pasión de que Dios me llamó y entonces voy a ir allá y él recibió el llamado, oye, en un mes ya quiere estar en el... ya se escucha menos, ya se está viendo de que, es un proceso, no es solamente irse a la primera. Dios empieza entonces a equiparte y mostrar el camino para llegar ahí. Parte de la pasión y lo que estabas hablando antes, y ahí viene lo que te quería preguntar o te pregunté. ¿Qué hacías en el Medio Oriente? Entonces, con un país donde podías recorrer miles y millones y que de repente no habían escuchado la palabra Jesús. Y es otra religión. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo manejas eso? Sí, hay que tener mucho cuidado. Una, porque tu vida y la de tu familia tú la estás poniendo en riesgo. Y el propósito por el cual llegaste ahí es para mantenerte, para poder hacer la obra de discipulado y luego el establecimiento de iglesia y reproducción, ¿no?, de líderes. Entonces, pero al mismo tiempo tienes que compartir el evangelio y tienes que ser luz. Entonces, si no te mueves, si no mueves las aguas, entonces no va a pasar nada. Entonces, mantener ese balance, ese equilibrio, ¿no?, de vida ministerial, pero también de guardarte las espaldas, requiere mucha sabiduría y mucha protección del Señor. Pero nosotros llegamos inicialmente con el deseo. Llevamos una empresa. Era una empresa empacadora de valijas en el aeropuerto que estábamos funcionando ya en El Salvador. Yo no soy un hombre de negocios, pero tenía socios. Nos habíamos hecho de socios, unos socios en Estados Unidos, otros socios en El Salvador, que dimos una cantidad de dinero como un aporte para fundar la empresa y licitamos en el aeropuerto de El Salvador y logramos iniciar la empresa. La empresa estaba en Miami también, tenía una sede en el aeropuerto y con esa cobertura, se puede decir, nos fuimos a iniciar nuestro periodo allá. Claro, hay que aprender el idioma, hay que aprender la cultura, hay que aprender cómo es que se hacen negocios en ese país. Ahora, durante ese periodo de 2 años, que es un periodo inicial donde estás ubicándote, nos dimos cuenta que un negocio sin dinero sucio no funciona. Que el negocio que funciona y prospera es el que paga mordidas debajo del tapete, que era muy difícil realmente. Entonces decidimos cambiar el rumbo y reconocer nuestras limitaciones, nuestro llamamiento, que era de ser obreros tradicionales, plantadores de iglesia. Pero entonces tenías que tener una identidad propia, una identidad que te cubriera, que no levantara sospechas, porque ahí de nuevo está el balance. Bueno, ¿y este hombre por qué no sale a trabajar? ¿Y este hombre por qué no deja su casa, verdad? ¿Y cómo se mantiene? Porque la gente del Medio Oriente es muy curiosa y muy observadora. Entonces ellos te preguntan, bueno, ¿y cuánto ganas? Y bueno, ¿y dónde trabajas? Y entonces tu identidad está muy cerca de tu conciencia. Y es uno de los peligros ahí. Que hay gente que, y no estamos mintiendo, no podemos decir que somos misioneros porque nos sacan del país inmediatamente. Entonces, decir que estamos trabajando, pero que somos cristianos, y como cristianos tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Entonces, buscar una forma de trabajo o de ocupación que sea bien vista a los ojos de las personas y que te saque de la casa, porque esa es otra cosa. Porque si te ven en la casa, toda la gente, todo el vecindario tiene sus ojos, es el extranjero. Toda la gente del vecindario te pregunta, ¿tu esposa
se relaciona con las mujeres porque son muy curiosas y ellos se visitan. Hay mucha visitación. Si hablas de balcón, porque todos vivíamos en edificios, si hablan de balcón a balcón, los niños todos se meten los unos con los otros, pasan jugando en la calle. Es una América Latina, pero en población concentrada, ¿no? Ajá. Entonces, toda la gente está metida con tu vida y tú en la vida de ellos. Entonces, tienes que tener una conciencia clara de identidad de quién eres y qué estás haciendo así. Ahí también, ¿no? De ir a reuniones donde van a estar fumando y aquellos salones llenos de humo. Pero vas como un emisario del Evangelio para hacer amigos y para encontrar oportunidades de llevar el Evangelio a estas personas también que están en gran necesidad a través de la amistad y de una transparencia y genuinidad en tu vida, ¿no? Entonces, Dios se muestra porque ellos te dicen, ¿y por qué sos diferente? ¿Y por qué actúas así? ¿Por qué educaste a sus hijos así? ¿Por qué a tu esposa, no le gritas? ¡Qué oportunidad! Sí, se abren puertas de oportunidad y fue a través de los años. Porque es otra cosa. Cuando uno va a un campo como eso, tienes que estarte por años. No vas por un mes y vas a comenzar a predicar y el llamado y empieza la campaña. No. Ahí es otra cosa, otra vida. Así que vas y nosotros decidimos quedarnos en la misma comunidad por los 16 años que estuvimos ahí, porque la gente nos veía y nos conocía. Entonces levantamos una reputación delante de las personas para que pudieran confiar en nosotros, y luego la gente se acercó a nosotros, y cuando se abrió la iglesia, pues también esa es otra historia de amor realmente de Dios, de lo que Dios logra hacer. Bueno, en un ambiente como tenemos unos minutos. Cuéntanos cómo fue eso de cómo llegaste al punto de abrir entonces ya una obra. Sí, una obra. Bueno, la verdad es que era nuestro sueño. Pero pasamos 7 años con la Iglesia Internacional en nuestra ciudad donde vivíamos, donde podíamos ministrar más abiertamente porque las iglesias turcas se cerraban a abrirse a los extranjeros. Perdón, las iglesias allá en el Medio Oriente. Está bien. Yo no escuché nada. Entonces teníamos que buscar un lugar donde pudiéramos ser aceptados, pudiéramos recibir también y pudiéramos dar. Y nos dimos cuenta que la Iglesia Internacional tenía a muchos obreros, a mucha gente propia de ahí, pero que no estaba siendo discipulada. Entonces nuestra área es el discipulado en gran parte, no tanto mi esposa Betsy como yo. Nos gusta la relación con las personas, abrir tu hogar, visitar hogar, comenzar con estudios bíblicos, y comenzamos a hacer eso. Pero teníamos que aprender la cultura. ¿En hogares o ya tenías un local para eso? Bueno, al principio fue en hogares que visitábamos a los hermanos, ¿no? Los pocos hermanos turcos. Y todavía, bueno, digo hermanos, pero incipiente, ¿verdad? Aquello, que tú los ves y tú sabes que aquí hay una gran necesidad, que falta orientación, pero no puedes llegar con la Biblia y pegarles en la cabeza, ¿verdad? Sino que tiene que ser una labor de acompañamiento, de amor. Entonces, con los años, después de 7 años de pasar ahí, estábamos ya listos. Entonces venimos un tiempo sabático, tuvimos un tiempo de oración, donde Dios nos mostró es el tiempo de regresar y abrir la nueva obra. Hablamos con los líderes de la iglesia donde nos reuníamos, la Iglesia Internacional, y entonces... ¿Qué fue donde yo estuve? Sí, estuviste ahí presente conmigo. Y bonito grupo, bonito, muy tremendo. Se reúnen en una iglesia, ellos tradicional, ¿verdad? Anglicana, que alquilan el lugar, pero comenzamos sin nadie. Porque... Bueno, no quisimos llevarnos a nadie de la iglesia para no romper. Y luego reclutar. Teníamos que reclutar a un equipo. Entonces, le hablamos a gente conocida de años, pero nadie quiso acompañarnos porque porque nos dijeron, estamos viejos, ya no podemos iniciar algo tan fuerte. Y nosotros pensamos algo tan fuerte, pero una iglesia local, ¿cómo es que va a ser algo tan fuerte? Nos dimos cuenta después que el trabajo para iniciar una obra en ese país era una demanda increíble, ¿no? Espiritual y de todo sentido. Pero nos lanzamos a abrir nuestro hogar. Pero antes, fíjate que hicimos algo curioso. Porque sabíamos que había un como recelo, como existen muchas veces en nuestras iglesias latinas, ¿verdad? Había un recelo de que, como son tan pocos los creyentes, que nos íbamos a robar creyentes de las iglesias. Entonces fuimos a visitar las iglesias. A sus cultos nos sentamos y conocimos a los pastores. Y les dijimos a los pastores turcos, Dios nos ha puesto la carga esta. Queremos que oren por nosotros. La iglesia va a estar en tal lugar. Y entonces, después, al final del culto, oraban por nosotros. Y eso nos abrió una armonía con las otras iglesias. Y apoyo, obviamente. Y apoyo. Fíjate que una iglesia de ese país nos dio la primera ofrenda para que nosotros
abriéramos y alquiláramos un lugar. Pero nos costó 4 años. 4 años llegar de nuestra casa o de nuestras casas, de nuestros apartamentos a un local que ya se pudiera llamar iglesia. Fueron sangre, sudor y lágrimas, con muchos momentos en que quisimos cerrar aquello porque dijimos, esto no va a caminar, ¿verdad? Aquí no viene nadie, aquí no nos visitan, aquí evangelizamos, armábamos campañas, hicimos cursos de matrimonio, damos desayunos, ¿me entiendes? Wow. Hicimos lo impensable por querer penetrar, pero Dios usó algo después de 1 año, y es curioso porque fue mi esposa la que nos... O sea que la que nos adelantó. Entonces nos dijo, miren, éramos 2 parejas. Ya ese tiempo, una pareja de México y nosotros. Después de 4 años. Después de 1 año. Después de un año. Pero este fue un momento crucial dentro de la vida de la iglesia. Entonces éramos 2 parejas y 4 niños. Armábamos el apartamento, lo limpiábamos, limpiando baños y todo para recibir a las personas que iban a llegar, decíamos nosotros, y no llegaba nadie cada domingo. Habían clases de escuela dominical, las señoras preparaban refrigerio, había música que medio preparábamos, el estudio bíblico, en fin, y no llegaba nadie. Eso duró 1 año así, todos los domingos, y evangelizamos, y solo los 4. Y un domingo en que me dijo mi esposa, después del culto, el cultazo, me dijo mi esposa, mira José, porque las esposas tienen una forma de decirle a uno las cosas claras, cuando uno no quiere quizás entender, ¿verdad? Y Dios las usa. Me dijo, mira José, si no sucede algo, yo me voy de la iglesia. Si Dios no hace algo aquí, yo me voy de la iglesia porque yo estoy gastando mi tiempo. Yo le dije, pero Betsy, ¿cómo te vas a ir? Se nos va el 25% de la población adulta. ¿Cómo me vas a abandonar? El liderazgo. Pues. Pero eso me dijo y eso me despertó y comenzamos a clamar. Ya estábamos ayunando, ya estábamos orando, pero cuando ella me dijo eso, dije, Señor, ¿vas a hacer un milagro o aquí cerramos esto y nos vamos de regreso a la Iglesia Internacional? Dios nos envió una parejita de personas de ese lugar que nos dijeron, ellas eran obreros con una organización, nos dijeron, tenemos una idea para ustedes que Dios nos ha dado. Hemos estado pensando y orando por ustedes. Empiecen un club de inglés. Y eso fue, Williams, lo que Dios usó. Alquilamos un hotelito cerca de nuestra casa porque nuestra área era un área universitaria y lo abrimos y reclutamos un montón de obreros de habla inglesa, nativos de habla inglesa, y con ellos comenzamos el club de inglés. Comenzamos a tener cerca de 100 jóvenes que llegaban todas las semanas. Universitarios. ¿Del país o también internacional? Del país, que era nuestro grupo de enfoque. Y Dios comenzó y tocó a una pareja y se bautizaron. Y después de eso comenzó como una hilerita de eventos que Dios orquestó. Y duramos casi 2-3 años en construir ese grupo, ese equipo. Y éramos ya 3 familias las que estamos liderando en ese entonces. Y con ese grupo de 25-30 salimos a alquilar un local. Wow. Pero mira, nos regalaron las sillas. Vinieron las sillas desde otra ciudad, porque una iglesia había cerrado en otra ciudad. Llegaron las sillas que un hermano nos dijo, nosotros cerramos la iglesia, porque así es la vida en ese lugar. Cerramos la iglesia. Él nos trajo las sillas de hierro, no doble, sillas de hierro sólidas, que todavía están el día de hoy ahí sirviendo. Y pusimos las sillas en mi oficina en la casa. Teníamos un cuarto de oficina, ahí pusimos las sillas. Y orábamos porque cada silla Dios la llenara un día. Y Dios las ha llenado el día de hoy. Esa iglesia está llena. Gracias. Pero el milagro y la obra de Dios que Dios nos dio. Amén. Muchos momentos, yo creo que es principio para la vida cristiana. Hay muchos momentos que uno quiere tirar la toalla. Que dice, ya no, esto ya no. Esto no sirve, aquí no hay fruto. Pero Dios nos quiere llevar en quebrantamiento, en tiempos de sequedad, tiempos en que ya no son nosotros. Y yo dije, Señor, un día, si tú un día abres una obra aquí, va a ser para tu gloria, para tu honra, porque nosotros no podíamos hacer eso. Era imposible, era humanamente imposible. Pero Dios lo hizo y doy testimonio de eso ahora. Amén.
Gracias, José, por ese testimonio y obviamente la mano de Dios. Y sin duda no solamente te van a escuchar o nos están viendo y escuchando gente que está en la obra misionera y ha ido y de repente están en esos primeros años donde ustedes pasaron, donde es seco, donde no es América Latina, o si uno predica y se vienen, a veces ahora después de que pasó la Semana Santa, algunos están diciendo cuántos aceptaron al Señor y cuántos estaba llena la iglesia. Ya en estos lugares, en estos países que son bien restringidos, que no puedes decir abiertamente soy un misionero porque ahí nomás te sacan o algunos hasta te matan, es más difícil y lleva años. Me recuerdo en el viaje que hicimos hace unos meses atrás y yo te pregunté y te dije, a veces uno no sabe cómo hacer esa pregunta porque pasaste tanto tiempo en la obra misionera, el Señor obviamente llevándote, pero yo te quería preguntar, ¿qué tal si le digo a José cómo está la iglesia que él plantó después de que se fue? Y me sorprendió lo que me dijiste, porque hiciste un secreto que lo aprendimos también en América Latina. El Señor obviamente te dice, ya es el tiempo de regresar, pero dejas a un obrero local. Y en tus palabras en ese momento me dijiste, la iglesia está mejor que cuando yo estaba, porque creció. Sí. Y hace poco, obviamente, fuiste y la ves floreciente. Sí. Ahí está la base. Otra vez lo que tú estás diciendo, gracias a Dios, es la obra de Dios. No es la obra de los Cruz, no es la obra de José y Betsy, es la obra del Señor. Y cuando es la obra del Señor, qué precioso. Y fíjate que, bueno, la hija espiritual de Betsy, a quien ella discipuló por años, es quien ahora está con su esposo pastoreando la iglesia. Esto fue una cosa bien especial para nosotros. Nunca esperamos que ella llegara a nuestra iglesia, porque ella estaba en la iglesia internacional. Pero era una muchacha con mucho potencial, muy bonita y todo. Y no encontraba esposo, no encontraba buen hombre para él. Entonces Betsy le dijo, no te vienes con nosotros. O sea, que no va a decir su nombre, sino que quédate aquí, en la iglesia internacional, porque vas a encontrar más oportunidades para casarte, porque anhelaba casarse. Pero Dios, después de que ella se casó y pasaron unos años ahí en la iglesia internacional, porque era líder también ahí, Dios la mueve para nuestra iglesia local, donde nosotros habíamos estado y donde ella conocía muy bien la historia. Ella había visto todo. Ella estuvo en los cultos en nuestra casa. Cuando llegamos 2, 3 gatos, llegaba a apoyarnos. Y ahora verla a ella con su esposo ahí, sirviendo y liderando la iglesia. Y ella vino hace poco a dar una conferencia. Estuvo en una universidad acá. Me contaste. Dando una conferencia y le dijo a Betsy, estamos orando por personas maduras que nos vayan a ayudar. Tenemos tantas personas jóvenes en la iglesia que no las podemos discipular. Wow. Y entonces hay un llamado el día de hoy para personas maduras que quieran invertir sus vidas acompañando a esta juventud, porque son jóvenes, ¿verdad? Que están encontrando una nueva vida en Cristo y que quieren emular, que quieren crecer en su fe, acompañados con la palabra de Dios y todo lo demás, ¿verdad? Pero José, el tiempo se nos fue y creo que esa era mi última pregunta. Recomendaciones a otros para ir, especialmente a los latinos. Si ya estás aquí dando una recomendación, pero en los pocos minutos que tenemos, ¿qué recomendaciones específicas les darías a esas nuevas generaciones? Bueno, nuevas generaciones y también gente madura que Dios te mandó para ir. Yo diría que no se cierren, ¿verdad? Creo que hay trampas en el materialismo. El mundo actual está lleno de oportunidades de hacer dinero. Lo vemos todo superficialmente, ¿no? Lo vemos, ya ahora sos bloguero, ahora sos un youtuber, vas por todo el mundo y están haciendo dinero, ¿verdad? Y hay muchas cosas llamativas en el mundo. Y está bien, bueno, si eso va a ser tu profesión, está bien, lo vas a hacer para la gloria de Dios, está bien. Pero si Dios te ha dado un llamado, yo creo que debes de estar abierto a que Dios obre en tu corazón y a saber que Dios va a usar un proceso en tu vida de formación para que tú seas esa persona que Dios va a usar. A nosotros nos costó 9 años para llegar al campo misionero. Entre más lejos vayas, entre más obstáculos hay que cruzar, va a ser mayor el tiempo de preparación y capacitación. Pero mantener una vida de veras devocional delante de Dios, mantenerte alimentándote de la palabra en relación con la iglesia, sirviendo en la iglesia. Claro, la formación teológica bíblica es importante en ese proceso.
te da habilidades, te da destrezas que a veces no se encuentran en otra parte y te afirma más en tu fe al encontrar la apologética, porque tu fe va a ser retada en esos lugares. Y en todas partes en el mundo ahora tu fe está siendo retada, ¿verdad? Por las corrientes que encontramos culturales, que sería otro tema interesantísimo de tocar. Pero mantenerte con un corazón fiel y firme en el Señor y conociéndolo más y amándolo y sirviéndolo. Creo que no hay otra cura y otra medicina y otra salud mejor que esa. José, muchas gracias por compartir tu corazón y por ser obediente al Señor. Creo que has dado puntos bien claves y esto nos ayuda para nuestras iglesias que estamos madurando para enviar a misioneros, especialmente para aquellos que Dios está colocando esa pasión por las misiones y llevar su palabra a aquellos, como tú lo dijiste, millones que necesitan escuchar. Así es. Gracias por compartir, gracias por tu vida, que el Señor siga usándote aquí en el seminario, impactando la vida de los estudiantes. Sé que el Señor te ha traído con propósito, porque esa pasión y toda tu experiencia se la estás pasando a estas nuevas generaciones que tenemos de estudiantes, que algunos, como te dije, ya en el campo misionero, otros que están siendo llamados y viendo qué pasos seguir. Y creo que puedo decir también rápidamente esto, que el campo misionero está viniendo a nosotros. Ajá. Que los musulmanes están a la puerta, ¿no? Que hay gente budista y gente hinduista que ahora ya viven en nuestros contextos, entonces no tenemos que ir lejos, están aquí y tenemos que conocer cómo alcanzarlos. José, ese va a ser el otro tema que ya lo tenía pensado. Hay mucho que ya musulmanes que lo tenemos en nuestra América Latina y no estamos preparados, como tú tienes ya la experiencia de haber vivido 16 años en un país completamente musulmán, cómo acercarse, qué no hacer, qué decir, pero dejamos ese tema para la próxima. Muchas gracias también a ustedes por seguirnos. Vienen más temas importantes como estos. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.